Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos y dramas televisivos. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho cafú copyright turco, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales y que a juzgar por el tuturo, promete ser explosivo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci y que desde entonces ha seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero copyright hay de esa venganza que nadie vio venir. De ese ataque que según dicen, Can Yaman ha lanzado contra Demet. No se preocupen, porque vamos a desmenuzarlo todo. Vamos a analizar los rumores, las posibles razones, las fuentes y por supuesto, nuestra opinión superíndice 3N sobre todo este drama. Prepárense para un recorrido lleno de intriga, chismes jugosos y reflexiones sobre la dura realidad de la fama. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes jugosos, análisis profundos y toda la información superíndice 3N que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta familia, ya saben, un like siempre es bienvenido y ayuda un montón superíndice 3N a que el canal siga creciendo. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N, una verdadera mina de oro para los medios y por supuesto, para nosotras, las chismosas profesionales. Desde el momento en que sus personajes, Candivit y Sanemain, se enamoraron en la pantalla, el público empezó superíndice 3 a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que a su era. Los rumores de un romance fuera de CU Maras eran constantes, alimentados por las miradas CU superíndice 3 cómplices, las risas compartidas y la química innegable que desprendían. ¿Recuerdan esas fotos filtradas, esos vídeos robados de sus momentos fuera del set? Pura dinamita. Alimentaron la llama de la esperanza en los fans que soñaban con una historia de amor real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad terminó superíndice 3 siendo muy compleja, muy enrevesada y, como diru a mi abuela, muy telenovelera. La relación superíndice 3N, si es que realmente existió superíndice 3, llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, las especulaciones sobre los motivos de su separación superíndice 3N han sido innumerables. Se habla superíndice 3 de celos, de diferencias de opinión superíndice 3N, de presiones profesionales e incluso de la intromisión superíndice 3N de terceros. Imaginen la presión superíndice 3N, dos superíndice 3 venes catapultados a la fama mundial de la noche a la mañana, constantemente asediados por fans y paparazzi. No es fácil mantener la cordura y mucho menos una relación superíndice 3N. Y ahora surge este nuevo rumor. Una venganza de Can Yaman contra Demet. ¿Pero de qué copyright estamos hablando exactamente? Según las fuentes que han empezado a circular por las redes sociales y algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, Can Yaman estará utilizando su creciente influencia en la industria del entretenimiento para perjudicar la carrera de Demet. Se dice que estará intentando bloquearla en ciertos proyectos, difundiendo información superíndice 3N negativa sobre ella e incluso intentando sabotear sus contratos. Escándalo. Drama. Esto huele a palomitas y una buena maratu superíndice 3N de chismes. Imagínense la magnitud de esto. Si fuera cierto, estaríamos hablando de un comportamiento realmente inaceptable, un golpe bajo que mancharía la imagen de Can Yaman y lo convertiría en el villano de nuestra propia telenovela. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante analizar la evidencia. ¿Hay pruebas concretas de que Can Yaman es tu copyright de true ese de todo esto? ¿O son simplemente rumores infundados alimentados por la rivalidad entre los fans de ambos actores? Los fans. A veces son nuestra mayor alegría y otras veces nuestra peor pesadilla. Defienden a sus ídolos con uñas y dientes, y cualquier comentario negativo puede desencadenar una guerra sin cuartel en las redes sociales. AQU es donde las cosas se ponen interesantes. Porque si bien es cierto que no hay pruebas irrefutables de la participación superíndice 3N directa de Can Yaman,
su que hay algunos indicios que sugieren que algo podría estar pasando. Por ejemplo, algunos proyectos en los que Demet estaba supuestamente confirmada, de repente se han cancelado o se han retrasado indefinidamente. Además, ha habido ciertos comentarios maliciosos en redes sociales que, aunque no estuvieran directamente relacionados con Can Yaman, parecen estar dirigidos a ella. Recordemos que la industria turca, como muchas otras, es un nido de influencias y conexiones, y a veces, un simple rumor puede tener consecuencias devastadoras. Pero, insisto, esto no es suficiente para acusar a Can Yaman de estar llevando a cabo una campaña más menos de desprestigio contra Demet. Podrá ser simplemente una coincidencia, o podrá haber otras razones detrás de estos incidentes. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y despiadado, y a veces las cosas no salen como uno espera. Un contrato se cae a última hora, un director decide cambiar de actriz. Son cosas que pasan, aunque a veces huelan a podrido. Además, que tener en cuenta que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su fama y su condiéresis copyright sito generan envidias y rivalidades, y es muy probable que haya personas interesadas en dar más menos a su imagen o sabotear sus proyectos. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que estos rumores sean simplemente una forma de alimentar el morbo y generar controversia, una cortina de humo para distraer la atención superíndice 3N de otros problemas. Sin embargo, lo que es innegable es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir no es la misma que antes. Después copyright S de su separación superíndice 3N, ambos han evitado coincidir en eventos públicos, y han sido muy cautelosos a la hora de hablar el uno del otro. Esto por supuesto ha alimentado a UNMUS las especulaciones sobre una posible mala relación superíndice 3N. Imaginen lo incu superíndice 3 modo que seru a tener que cruzarse en una alfombra roja con tu ex, sabiendo que todos los ojos puestos en ustedes y que cualquier gesto seru analizado al milímetro. Ahora bien, ¿Q copyright podrá haber motivado esta supuesta venganza de Can Yaman? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N pura y dura, donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3N y construir teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood. Algunos sugieren que Can Yaman podrá sentirse resentido por la forma en que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Demet. Otros creen que podrá estar celoso de su condiéresis copyright sito profesional, de sus nuevos proyectos y de la atención superíndice 3N que recibe de los medios. Y otros, descabellados, incluso hablan de un posible rencor por motivos personales que desconocemos, secretos oscuros guardados bajo llave que podrán salir a la luz en cualquier momento. Pero sinceramente creo que es importante no caer en la trampa de los juicios fútiles. No conocemos la verdad de de esta historia, y es muy probable que nunca la sepamos. Lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva y tratar de entender las posibles motivaciones de ambos actores. Pensemos en sus trayectorias, en sus personalidades y en las presiones que enfrentan a diario. En mi opinión, superíndice 3N, es muy posible que Can Yaman tu copyright sintiendo cierta presión superíndice 3N por mantener su estatus de estrella internacional. Después copyright S de lu condiéresis copyright sito de Erkenci Kwai, su carrera ha despegado a nivel mundial, y es comprensible que quiera proteger su imagen y seguir cosechando triunfos. Y en este contexto, es posible que vea a Demet Özdemir como una rival, consciente o inconscientemente. La competencia en la industria es feroz, y a veces la línea entre la admiración superíndice 3N y la envidia es muy delgada. Por otro lado, también copyright N es comprensible que Demet se sienta frustrada por los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Es una actriz talentosa y trabajadora, y es normal que quiera ser reconocida por su trabajo y no solo por sus relaciones sentimentales. Imaginen tener que justificar cada paso que dan, cada proyecto que aceptan, solo porque la gente sigue obsesionada con un romance del pasado. En definitiva, creo que esta historia de la venganza de Can Yaman contra Demet es un reflejo de la complejidad y la competitividad del mundo del espectáculo. Es una historia llena de rumores, especulaciones y posibles malentendidos. Y aunque es difícil saber qué copyright hay de cierto en todo esto, lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre estos dos actores no es la misma que antes. Una relación superíndice 3N que alguna vez fue fuente de alegría y esperanza para muchos, ahora se ha convertido en un campo minado de sospechas y recelos.
Personalmente espero que ambos puedan superar sus diferencias y seguir adelante con sus carreras. Son dos talentos excepcionales que tienen mucho que ofrecer al público. Y aunque es comprensible que existan rivalidades y tensiones, creo que es importante recordar que al final del dúo son seres humanos con sentimientos y emociones. Que puedan encontrar la paz y la felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Asuke corazones, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y que les haya resultado interesante. Como siempre quiero recordarles que toda esta información superíndice 3N es basada en rumores y especulaciones, y que no hay pruebas concretas de la participación superíndice 3N directa de Kanyaman en una campaña más menos a de desprestigio contra Demet Özdemir. No queremos ser alarmistas ni difundir noticias falsas, solo queremos compartir con ustedes los chismes que circulan en el mundo del espectáculo y analizarlos desde una perspectiva crítica. En resumen, hemos explorado los rumores sobre un posible ataque o venganza de Kanyaman hacia Demet Özdemir, analizando las posibles motivaciones y la evidencia disponible. Hemos destacado la importancia de la cautela al interpretar estos rumores y la necesidad de considerar la complejidad de las relaciones y la competitividad en la industria del entretenimiento. Un mundo fascinante pero también copyright lleno de peligros y decepciones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Kanyaman es detrás de todo esto? ¿O creen que son simplemente rumores infundados? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Dejen sus comentarios y armemos un buen debate. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y como siempre les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de energía positiva. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.